A la 1 de la madrugada, cuando la casa parecía suspendida en el sopor de la noche, mi teléfono comenzó a vibrar sobre la mesita. El sonido tan fuera de lugar a esa hora me atravesó como una punzada. Era el vecino de al lado, don Ignacio, que apenas podía articular palabra del temblor en su voz. Pase lo que pase, no abras la puerta a nadie. La llamada se cortó de golpe como si alguien hubiera arrancado el cable de raíz. Ni siquiera tuve tiempo de preguntar qué ocurría cuando empezaron los golpes secos, tensos, rebotando contra la madera, durante largos minutos, hasta que el silencio cayó de manera antinatural. Reuní el valor que pude, avancé descalza por el pasillo frío y me asomé por la mirilla. Lo que vi me hizo retroceder de inmediato, casi perdiendo el equilibrio. El aire olía a humedad vieja, ese olor que solo aparece a esta hora, cuando incluso los relojes parecen contener la respiración. Mi corazón se clavaba en mis costillas mientras intentaba entender qué diablos estaba ocurriendo. El silencio en la casa era absoluto, pero dentro de mis oídos algo golpeaba con insistencia mi propio pulso rápido y descontrolado. Entonces identifiqué lo que me había que se había arrancado del sueño, el timbre telefónico, una alarma aguda y cortante que atravesaba la penumbra. Me levanté tambaleándome todavía envuelta en la densidad del sueño. La luz azulada de la pantalla iluminó mis manos temblorosas. El nombre que apareció hizo que el estómago se me encogiera. Doña Lupita, la viuda, que vivía frente a mi casa. Jamás me llamaría a esa hora. Algo estaba terriblemente mal. Deslicé el dedo y llevé el teléfono al oído. No hubo saludo ni una palabra para romper el hielo nocturno. Solo respiraciones agitadas y regulares, como si alguien estuviera corriendo por su vida. Cuando por fin habló su voz, no parecía humana. Temblaba tanto que casi no la reconocí. Bajó el tono hasta un susurro desgarrado con filo de urgencia. Elena, escúchame. Pase lo que pase, aunque escuches lo que escuches, no abras la puerta a nadie. Sentí un escalofrío helado que me recorrió como si alguien hubiera abierto una ventana de golpe. ¿Qué pasa, Lupita? ¿Dónde estás? Apenas terminé la pregunta cuando la línea emitió un chillido estático seguido de un vacío absoluto. La llamada se desplomó en silencio. Y justo en ese instante, un golpe brutal sacudió mi puerta principal. Me petrifiqué. Luego otro. Y otro. No eran golpes tímidos, eran manos abiertas, fuertes, casi rituales, que marcaban un ritmo oscuro. Cada impacto retumbaba en mi pecho, como si la casa misma respirara miedo. Avancé lentamente por el pasillo, sintiendo la losa fría bajo mis pies. Pegué la oreja a la pared. Los golpes parecían multiplicarse en mis huesos. Reuní todo el valor y grité tratando de que la voz no delatara mi terror. ¿Quién es? Nadie respondió. Los golpes continuaban tozudos, como si quisieran quebrar mi voluntad antes que la puerta. La desesperación me empujó a mirar hacia la escalera. La oscuridad del segundo piso parecía más densa de lo habitual, como si se hubiera tragado el aire. Esteban, hijo. ¿Me escuchas? Baja conmigo nada. Ni un roce ni un cambio en la respiración de la casa. Mi hijo siempre se despertaba con cualquier ruido. ¿Por qué ahora no? En un impulso corrí hacia la sala, agarré la tablet y abrí la aplicación de seguridad. La pantalla negra me devolvió un mensaje frío sin conexión. Toqué varias veces casi con furia, pero las 4 cámaras estaban muertas. Intenté encender la luz del porche. El interruptor hizo clic, 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 pero afuera no se encendió nada. La oscuridad se mantenía firme, opaca, como si no perteneciera a este mundo. Completamente aislada, marqué a Lupita otra vez. El tono sonaba golpeando mi ansiedad hasta que se cortó solo. No tenía más opciones. Llamé al 911, tratando de mantener la compostura,
mientras informaba que alguien intentaba entrar a la casa número 14 de la calle Los Pinos. La operadora aseguró que mandarían una patrulla enseguida. Colgué y los golpes se extinguieron de inmediato. La calma repentina me heló, más que los golpes mismos. El silencio quedó tensado como un hilo a punto de romperse. ¿Se habían ido? ¿O estaban buscando otra entrada? Una mezcla de miedo y curiosidad enfermiza me llevó de nuevo hacia la puerta. Mi mano temblorosa rozó la perilla helada. Inhalé, cerré los ojos y me incliné hacia la mirilla. Lo que apareció al otro lado casi me arrancó un grito el rostro de Esteban, pegado al vidrio inmóvil. Pero no era Esteban. No es Esteban que yo conocía. Sus ojos estaban abiertos de par en par sin brillo, como dos pozos vacíos. La sonrisa que se dibujaba en su boca era antinatural, rígida, casi una máscara. Y detrás de él, 4 figuras erguidas como sombras humanas. Vestían túnicas negras con capuchas que ocultaban por completo sus rostros. Parecían no respirar. Caí hacia atrás golpeando la pared. No tuve valor para asomarme otra vez. Esa visión quedó grabada a fuego en mi mente. Unos minutos después las sirenas comenzaron a resonar a lo lejos. Las luces rojas y azules iluminaban las paredes como un latido violento. ¡Policía! ¡Abra la puerta! La voz retumbó desde afuera. Desde las escaleras grité con desesperación. ¡Estoy aquí! ¡Ayúdenme! Escuché sus voces y luego un golpe enorme cuando forzaron la puerta. El cerrojo se partió como si fuera de papel. Botas corriendo, linternas cortando la oscuridad. «Señora, ¿dónde está?», preguntó uno. Bajé agarrándome del pasamanos todavía temblando. La entrada estaba arrancada de cuajo, pero no había nadie. Ningún intruso, ni rastro de ellos. En ese instante la puerta del cuarto de mi nieto Mateo se abrió lentamente, dejando escapar un chirrido que me heló la sangre. Jimena, mi nuera, apareció en la penumbra con su pijama de seda frotándose los ojos. «¿Qué pasa, mamá?». ¿Por qué tanto ruido? Intenté explicarle todo entre balbuceos, la llamada de Lupita, los golpes, el rostro de Esteban, las figuras encapuchadas. El policía de mayor rango me miró con una mezcla de preocupación e incredulidad. Miró a Jimena, luego volvió a verme. «No, señora», dijo el oficial con una calma que sonaba demasiado ensayada, «quizás tuvo una pesadilla. A cierta edad el cansancio puede jugarnos malas pasadas». Sentí cómo esa frase me atravesaba. «¿Alucinaciones?». Jimena asintió con una rapidez sospechosa. «Sí, oficial, mi mamá ha dormido fatal estos días». Luego se giró hacia mí. Posó una mano suave pero vacía de afecto sobre mi hombro y murmuró con una dulzura que no le creí ni un segundo. «No pasa nada, mamá. Solo fue un mal sueño». Pero al mirar sus ojos no vi preocupación familiar. Vi la chispa fría de alguien que mide cada palabra. Era cálculo disfrazado de ternura. Esa noche cambiaron el cerrojo por uno provisional y se marcharon. Jimena me acompañó al cuarto de arriba y luego regresó al de Mateo. Me quedé en el sofá contemplando esa puerta nueva que brillaba demasiado como si intentara ocultar algo. Yo sabía lo que había visto. No estaba perdiendo la razón. Permanecí quieta con el pecho lleno de un peso imposible hasta que el amanecer filtró su luz anaranjada entre las persianas. No dormí ni un segundo. El cuerpo me ardía del estrés, no de los años. No preparé café. No desperté a Mateo. En silencio total me puse un suéter, mis pantuflas gastadas, y salí a la calle, aún húmeda por el rocío. El frío de la mañana me mordió la piel, pero yo ni lo sentí. El único destino en mi mente era la puerta azul descascarada por el tiempo de la casa de doña Lupita. Ella era la única que podía confirmar que lo de anoche no había sido un delirio. Toqué el timbre.
El sonido salió rasposo como si estuviera rompiéndose. Nadie contestó. Volví a tocar. Luego, impaciente, golpeé la madera con la palma abierta. «Lupita, soy yo, Elena. Ábrame, por favor». Mi voz rebotó en el callejón desierto y frío. Estuve a punto de rendirme cuando escuché el leve clic del pestillo. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Pude ver un solo ojo y algunos mechones de su cabello gris, desordenado como si no hubiera dormido. Ese ojo estaba lleno de terror. Me miró como si temiera que mi presencia arrastrara algo detrás de mí. Su voz salió ronca, apenas un susurro que se perdía en la rendija. «Ya le advertí, Elena. Hice lo que pude. No me meta más en esto». Había pánico real en su respiración, como si cada palabra fuera un riesgo. Noté que sus ojos se movían inquietos mirando por encima de mi hombro hacia la sombra entre las casas. «Están en todas partes», murmuró. «¿Quién es? ¿Qué quiere decir?» Intenté meter el pie para evitar que cerrara suplicando: «Lupita, dígame qué le pasó a mi Esteban». Pero ella negó con brusquedad. De pronto su miedo se transformó en fuerza y empujó la puerta con una violencia inesperada. «Yo no sé nada. No me busque más». La puerta se cerró de golpe, seguida del sonido del cerrojo y una cadena metálica. Ese ruido me sonó a sentencia. Quedé allí parada en medio del callejón sintiendo cómo el mundo se encogía alrededor de mí. Regresé a casa con la mente enredada como si cada pensamiento chocara con otro. Al entrar me envolvió un silencio demasiado profundo. Había olor a café recién hecho, señal de que Jimena estaba despierta, pero faltaban las risas de Esteban, su voz llamando a Mateo, su presencia cálida. La casa se sentía distinta, como si la hubieran vaciado por dentro. El primer día pasó arrastrándose. Esteban no regresó. Llamé su celular una y otra vez. El tono sonaba largo, constante, hasta caer en la grabación. «Hola, soy Esteban. Ahora no puedo contestar». Envié mensajes desesperados. «¿Dónde estás?» «Llámame, hijo. Estoy muy preocupada». La pantalla siguió muda. Salí al balcón donde Jimena regaba las plantas. Intenté sonar calmada. «Jimena, ¿sabes si Esteban salió por algo?» No contesta. Ella giró hacia mí con una sorpresa tan perfecta que casi parecía ensayada. Se quitó los guantes con paciencia teatral y dijo: «Seguro tuvo algo urgente del trabajo, mamá. O se quedó sin batería. Ya está grande, no se preocupe tanto». Ese «ya está grande» cayó en mi pecho como un cubo de agua helada. Aún así, traté de creerle. Quizá estaba exagerando. Pero el segundo día pasó igual, sin una sola noticia. La preocupación se convirtió en un miedo denso que ya no podía ignorar. Finalmente marqué el número fijo de su trabajo. Una recepcionista joven contestó: «Hola, soy Elena, la madre de Esteban Martínez. Solo quería saber si él fue a trabajar hoy». Un silencio incómodo, papeles moviéndose, y luego: «El señor Martínez llamó para decir que estaba enfermo y pidió una semana de licencia, señora». Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Una semana. Esteban nunca haría eso sin decirme. Ese no era mi hijo. No podía ser. Esa noche, mientras Jimena lavaba los platos bajo la luz fría de la cocina, entré y me quedé detrás de ella. Mi voz salió dura, afilada. «Jimena, dime la verdad. ¿Dónde está Esteban?» Ella dio un salto, casi dejó caer un plato. Se volvió secándose las manos con el delantal, fingiendo confusión. Y entonces, como si recordara algo olvidado, se dio una palmada en la frente. «¡Ay, qué despistada soy!», con un tono tan natural que me provocó un escalofrío. Continuó: «Ah, sí. Antier él me llamó cuando yo estaba en el súper.
Mi celular casi sin batería, así que hablamos poco. Me dijo que un amigo viejo volvió a la ciudad y organizaron un viaje de campamento, de último minuto. Que allá no hay señal. Por eso pidió que nadie se preocupara. Luego añadió lavando un vaso como si no acabara de soltar una bomba. He estado tan ocupada que se me pasó contárselo. Perdón, mamá. Me quedé inmóvil. Cada sílaba que salía de la boca de Jimena era más absurda que la anterior. Esteban de campamento. Mi hijo, que siempre detestó la tierra húmeda que se estremecía con cualquier insecto y jamás habría dormido en una tienda estrecha. ¿De campamento? Ni en sueños. La última vez que lo obligaron a ir, tendría 15 años y se quejó durante semanas completas. Clavé la mirada en Jimena buscando una grieta, un temblor, un gesto mínimo que revelara su mentira. Pero ella seguía ahí tranquila, apagada, ocupada en acomodar los platos, como si hubiese relatado algo sin importancia. Evitaba mis ojos con una naturalidad que me inquietó, más que si hubiese actuado nerviosa. Cierta normalidad suya era demasiado perfecta, demasiado limpia. Aquella calma suya, esa quietud pulida como porcelana, era más terrorífica que el rostro muerto de Esteban, asomado en la mirilla la noche anterior, más perturbadora que las figuras encapuchadas, sumidas en la oscuridad. Una sospecha helada y serpenteante comenzó a nacer dentro de mí. Jimena no solo estaba mintiendo, Jimena estaba ocultando algo. Algo que de una forma u otra tenía la sombra de mi hijo, metida dentro. Pasaron otros 2 días. La casa que alguna vez fue refugio se había transformado en un escenario de teatro vacío donde Jimena actuaba con una precisión impecable y yo era la espectadora forzada. Ella seguía moviéndose con una serenidad absurda, tarareaba mientras cocinaba. Me preguntaba si había dormido bien con una sonrisa luminosa y hasta se quejaba del precio del aguacate en el mercado. Cada gesto suyo era perfecto y, sin embargo, me helaba los huesos. Para no perder la cordura me obligué a limpiar. Era mi manera de no ahogarme en los pensamientos. Empecé por el cuarto de Mateo. Desde el patio trasero se escuchaba su risa clara desentonando con la tensión que se respiraba en toda la casa. Su habitación estaba llena de ese caos dulce de la infancia. Recogí los carritos tirados por el suelo, ordené sus cómics y me acerqué a su escritorio. Lápices, crayolas, hojas por todos lados. Mientras juntaba los papeles, uno llamó mi atención. No tenía coloridos héroes, ni autos veloces. Era un dibujo hecho solo con crayola negra. Líneas torcidas casi temblorosas, marcadas con una energía que no parecía infantil. Lo levanté con las manos y un escalofrío me recorrió. Era un círculo formado por figuras humanas largas, delgadas, deformes, todas vestidas con túnicas oscuras y capuchas puntiagudas. Formaban un anillo mirando hacia el centro. Y allí, justo en el medio, un hombre con los brazos abiertos como suspendido en una cruz, invisibilizada por la inocencia de niño. Su rostro era apenas un óvalo con 2 puntos por ojos y una línea por boca, pero transmitía un vacío tan profundo que me cortó la respiración. Reconocí esa expresión al instante. Era idéntica a la cara sin vida de Esteban en la mirilla. El corazón me golpeó con tanta fuerza que pensé que se me rompería. El aire se volvió espeso, casi masticable. Esto no era imaginación. No era una pesadilla. Era la prueba, trazada por manos inocentes. Salí casi corriendo al patio. Mateo seguía jugando lleno de arena, concentrado en llenar su balde rojo. El sol de la tarde se colaba entre las hojas tiñendo su cabello de tonos dorados. Me obligué a hablar con suavidad, aunque la angustia hirviera por dentro. Mi amor, dibujas hermoso.
¿Puedo ver este? Me arrodillé a su lado, levanté el dibujo. ¿Y estas personas, cariño? ¿Quiénes son? Sin dejar de jugar. Mateo respondió con su vocecita clara. Es amiga de mamá abuela. Sentí algo apretarme el pecho desde adentro. ¿Amiga de mamá? Logré preguntar sin quebrarme. Él asintió sin mirarme. Y cuando vinieron a casa por la noche, cuando usted ya está dormida, vienen a jugar con papá. Sentí un nudo seco en la garganta. ¿A qué juegan, cielo? No sé. El niño se rascó la cabeza. Se paran alrededor de papá y dicen cosas raras. Mamá dice que es un juego secreto de adultos. Yo quise jugar, pero mamá no me dejó. Me dijo que no se lo contara a la abuela. Mateo levantó la mirada. Sus ojos eran limpios, sin sombra, sin mentira. Sonrió con ternura. Es nuestro secreto, sí, abuela. Cada palabra me golpeaba como martillazos invisibles. Cuando usted ya está dormida. Algo en mi memoria se abrió cada noche. Jimena me llevaba una taza de té de manzanilla bien caliente. Tome, mamá, para que duerma rico. Y yo dormía. Dormía profundamente. Demasiado profundamente. En una mujer mayor eso no es natural. Nunca me levantaba al baño. Nunca oía pasos. Nunca despertaba. No era cansancio. No era casualidad. Era control. Era veneno disfrazado de cariño. Forcé una sonrisa para Mateo. Sí, mi amor, es nuestro secreto. Luego me levanté. La casa se veía distinta desde ese ángulo, como si las paredes mismas retuvieran secretos. Mi mente giraba, pero ya no sentía miedo. El miedo había sido reemplazado por una furia helada precisa. Fui directo a la cocina. Coloqué el dibujo sobre la mesa bajo la luz más clara y lo fotografié desde varios ángulos. Luego lo doblé con cuidado y lo oculté entre las páginas de un viejo álbum familiar guardado en lo alto del closet, un lugar donde Jimena jamás buscaba. Esa noche, puntual como un reloj, Jimena volvió a traerme el té. Aquí está su tecito, mamá. Le sonreí con gratitud falsa. Su rostro seguía iluminado por esa dulzura impecable. Pero ahora yo sabía qué había detrás. Apenas se dio la vuelta, caminé hacia la maceta del helecho y vertí el contenido caliente entre las raíces. Toda mi lápula oscuridad ya no era un descanso, era el preludio de algo terrible. Me quedé sentada inmóvil, dejando que el silencio de la casa se volviera un cuchillo fino y afilado. El miedo se había transformado por fin en un plan. Ya no podía permitirme ser la abuela frágil y despistada que todos creían ver. Era momento de mover ficha, de buscar pruebas por mi cuenta. A la mañana siguiente, cuando la luz temprana se filtró por el borde de la cortina y calentó apenas el alféizar, inicié mi pequeña puesta en escena. Al apoyar el pie en el suelo, fingí que la pierna cedía y solté un grito ahogado de dolor. Escuché de inmediato los pasos rápidos de Jimena acercándose por el pasillo. Entró casi corriendo, con ese rostro perfectamente trabajado para mostrar preocupación. «Mamá, ¿qué pasó?» Yo estaba sentada al borde de la cama, masajeándome la rodilla con el ceño fruncido, aparentando soportar un dolor punzante. «¡Ay, mis rodillas! Seguro fue el frío de anoche. Me duele tanto que ni caminar puedo». Jimena cayó en la trampa sin titubear. Aquella mañana interpreté mi papel con una precisión casi quirúrgica. Me movía por la casa cojeando, acompañando cada paso con un suspiro apagado. Me lamenté de no poder agacharme por el control remoto de lo difícil que era ponerme las medias sin soltar una mueca. Durante el desayuno dejé caer la cuchara a propósito, observándola como si me fuera imposible recogerla. Y entonces lancé la línea exacta que necesitaba. «¡Qué fastidio!», suspiré sobando la rodilla.
Recordé que doña Rosa me contó que su hija Paloma ya es doctora. A lo mejor debería ir a verla porque así como estoy solo termino dándote más trabajo. Jimena no sospechó nada. Su preocupación brotó con ese tono melodioso que tanto practicaba delante de los demás. ¿Cómo cree mamá? ¡Qué molestia ni qué nada! De inmediato sacó su celular. Déjeme llamar a la clínica de Paloma para pedir una cita. Su salud es lo primero. Esa voz dulce tan perfectamente modulada me sonó más falsa que nunca. Jimena haría cualquier cosa por mantener su fachada impecable de nuera ideal, aunque esa máscara ocultara las intenciones más oscuras. En la clínica de Paloma, un espacio blanco y luminoso, Jimena me acompañó hasta una silla. «Siéntese aquí, mamá. Yo voy por el turno». Cuando se alejó, levanté la voz apenas lo suficiente. «Jimena, cuando entre con la doctora, quédate afuera. Me da pena hablar de achaques de vieja delante de mi nuera». Ella aceptó de inmediato, incluso con alivio. Probablemente quería aprovechar para revisar su teléfono. «Claro, mamá, como guste». En cuanto la puerta del consultorio se cerró a mis espaldas, sentí que me desprendía de un peso enorme. Me incorporé sin esfuerzo. La molestia desapareció por completo. Paloma, detrás de su escritorio, alzó la mirada sorprendida. «Tía Elena». Hace un momento parecía muy adolorida. Sin perder tiempo me acerqué y saqué el celular. Le mostré la foto del dibujo de Mateo. «Mira, hija». Mi voz salió baja, cargada de urgencia. «Esto es lo que realmente está pasando». Y entonces le conté todo. La llamada de madrugada, la mirada vacía de Esteban, la serenidad inquietante de Jimena. Y finalmente, ese té de manzanilla que me daba cada noche. Paloma escuchó sin interrumpir, y su rostro alegre se endureció poco a poco, volviéndose serio, decidido, profesional. «Necesitamos pruebas sólidas, tía», dijo con firmeza. «Un dibujo de un niño no basta para convencer a nadie». Se puso de pie. «Voy a sacarle sangre. En el sistema diré que es un análisis común para revisar inflamación por artritis, pero en realidad pediré un panel toxicológico completo. Detectará casi cualquier sedante si está en su organismo». Mientras tomaba la muestra, observé que su pulso no temblaba. Esa seguridad me sostuvo. «Pediré que lo procesen urgente». «Tal vez tengamos resultados preliminares esta misma tarde», murmuró. «Cuando salga de aquí no regrese a su casa. Váyase con mi mamá, doña Rosa, y espere mi llamada. Es lo más seguro». No salí de la clínica aún representando a la anciana dolorida frente a Jimena. Le dije que la doctora me había tomado muestras, que debía esperar resultados y que mientras tanto quería pasar a ver a Rosa para hacerle compañía. Las horas posteriores fueron un tormento lento. En la sala de estar de Rosa, con una taza de café frío abandonada sobre la mesa, mi cabeza no paraba de girar. Ella me sostuvo la mano sin hacer preguntas, ofreciéndome su presencia como un ancla silenciosa. Cada vez que mi celular vibraba, el corazón se me subía al cuello, hasta que finalmente sonó. El nombre de Paloma apareció en la pantalla. Respiré profundo antes de contestar. La voz al otro lado ya no tenía la tibieza habitual. Era seca, grave. «Tía Elena, tenías razón». Me quedé sin aire. Paloma continuó. «Encontramos en tu sangre rastros de un derivado de benzodiazepinas. Es un sedante suave, pero la concentración indica exposición continua, casi diaria, por un periodo prolongado». «¿Eso qué significa, hija?», pregunté con un hilo de voz. Paloma inhaló antes de responder. Pude escuchar el peso en esa respiración. «Significa que alguien ha estado poniendo ese medicamento en tu comida o tu bebida todos los días, desde hace mucho tiempo».
Con el teléfono todavía en la mano, un estremecimiento me subió por la columna como una serpiente helada. Pero junto al miedo apareció un alivio extraño, casi culpable. No estaba perdiendo la razón. Todo lo que había visto, lo que intuía, lo que me desveló tantas noches, era real. La prueba ya no era un dibujo infantil, estaba en mi sangre. Irrefutable. Hay verdades que solo emergen cuando el mundo entero queda en silencio. Y si quieres seguir escuchando hasta donde duele, sigamos. Rosa, mi compañera de vida en tantas desgracias y celebraciones, permanecía sentada frente a mí, sin parpadear, estudiando cada movimiento de mi rostro. No hacía falta que preguntara. Al ver mis ojos secos vaciados de lágrimas, supo que lo que cargaba encima no tenía vuelta atrás. «Es verdad». «¿Verdad?». Elena murmuró como quien teme pronunciar algo que puede romperse al tocarlo. Asentí. No conseguí articular palabra. En lugar de hablar, le extendí el teléfono. Aún estaba abierta la fotografía del dibujo de Mateo. Rosa se colocó sus gafas y afinó la mirada analizando cada trazo tembloroso. Pasó su dedo por las figuras encapuchadas por esos rostros vacíos sin vida. Repitió el gesto varias veces hasta que se detuvo de golpe. Apoyó 2 dedos sobre un detalle casi imperceptible que yo, en mi desesperación, no había visto. Un pequeño símbolo garabateado al lado de una de las figuras. Parecía un ojo encerrado entre 2 medias lunas inclinadas. «Oh, Dios mío», susurró llevándose la mano a la boca. El color se le esfumó del rostro. «Esto no puede ser». Se levantó tan rápido que la silla chirrió contra el piso. Caminó hacia el viejo librero de caoba que guardaba en la esquina, abrió el estante inferior y sacó una caja de cartón amarillenta cubierta por el polvo de varias décadas. La dejó sobre la mesa y el golpe resonó seco, cortante. Adentro había carpetas gastadas, recortes de periódico ya casi desintegrándose. «Esto lo guardó José cuando se jubiló», murmuró Rosa. «Los casos que lo persiguieron toda su vida». Con manos temblorosas empezó a revisar hoja por hoja. Había fotos borrosas, informes policiales, bocetos. Hasta que se detuvo en una página grapada. Allí estaba un dibujo oficial de ese mismo símbolo, encontrado en escenas de un caso antiguo. Uno horrendo. Un ojo entre 2 curvas, exactamente igual al que Mateo había dibujado. «La sombra de la sangre», pronunció Rosa y su voz se quebró como si dijera una maldición. «Mi marido los persiguió por casi 10 años. Nunca dejaban rastro. Solo este símbolo y familias hechas pedazos». En ese instante la puerta principal se abrió. Entró un hombre alto con el cabello entrecano y un porte que imponía respeto. José del Toro, el esposo de Rosa, ex-inspector. Aunque ya retirado, su mirada seguía siendo la de un hombre que había vivido demasiado cerca de la oscuridad. Rosa no tuvo que hablar. Solo le entregó mi teléfono junto a los resultados del análisis que Paloma había enviado minutos antes. José los revisó sin emitir un solo murmullo. Sus ojos duros, meditativos, parecían absorber cada detalle. Caminó de un extremo al otro de la sala con las manos entrelazadas detrás de la espalda, como un león viejo, evaluando su territorio. Finalmente se detuvo y se volvió hacia mí. «Señora Elena», dijo con una serenidad que no tranquilizaba, «necesito que me cuente todo. Desde el inicio, sin saltarse nada». Y así lo hice. Le narré los golpes en la puerta, el rostro vacío de Esteban, la serenidad escalofriante de Jimena, el té de manzanilla de cada noche, la llamada agonizante de Lupita. Cuando terminé, José asintió despacio. Se acercó unos pasos y sus ojos clavados en los míos ya no tenían compasión, sino una verdad desnuda. «Señora Elena, su hijo ya está en manos de ellos. Jimena no es su nuera,
Es un lobo con piel de cordero. Sus palabras salieron ásperas sin adornos. La sombra de la sangre no es una secta común, continuó. Son una red criminal sofisticada disfrazada de religión. Atacan familias con recursos, gente vulnerable emocionalmente. Se infiltran usando a alguien como Jimena. Ganan confianza, se vuelven indispensables. Luego empiezan a sedar a la víctima con microdosis de alucinógenos y tranquilizantes. Les lavan el cerebro, los quiebran. Les hacen firmar cesiones, poderes, venden propiedades. ¿Y esos rituales que Mateo vio? No eran juegos. Eran sesiones de manipulación, de adoctrinamiento. Sentí la garganta cerrarse. Entonces... Esteban... Mi voz se rompió como vidrio. Es muy probable que esté en uno de sus refugios, dijo José sin titubeos. Lo estarán purificando, preparándolo para alguna ceremonia de entrega. Hizo una pausa. Los hemos seguido durante años. Son escurridizos. Cambian de escondite como quien cambia de camisa. Pero esta vez, sus ojos brillaron con una determinación pesada. Esta vez, dejaron un cabo suelto. Esta vez tenemos un ojo dentro de su red. José se acercó y apoyó una mano firme sobre mi hombro. Sus ojos oscuros y profundos no tenían espacio para la duda. Señora Elena, sé que todo esto la rebasa. Tiene miedo y es justo. Pero si encuentra el valor, usted puede ser la pieza clave para desmantelar a esa gente y recuperar a su hijo. Nadie más puede acercarse a Jimena sin despertar sospechas. Su mano apretó mi hombro con un gesto breve, casi solemne. ¿Está dispuesta a colaborar? En ese instante ocurrió algo extraño dentro de mí. Todo el miedo acumulado, la confusión y la impotencia parecieron derretirse como metal al rojo vivo y se transformaron en una sola cosa: determinación. Una determinación fría, afilada. Ya no era la Elena temblorosa que Jimena había querido moldear. Era una madre, y una madre, cuando pierde todo, se convierte en algo imparable. Levanté la mirada y respondí sin titubeos. ¿Qué tengo que hacer? Aquella noche no volví a mi casa. José insistió en que me quedara, y la sala cálida de rosa con su aroma a café viejo y luz amarillenta se convirtió, de un momento a otro, en un centro de operaciones improvisado. José llamó a viejos compañeros policías retirados, sí, pero aún con el instinto despierto. Se sentaron alrededor de la mesa, el humo del cigarro flotando entre las lámparas, sus voces graves, trazando estrategias sobre un mapa de la ciudad. Yo, con mi suéter desgastado y mis manos arrugadas apoyadas en el regazo, desentonaba entre esos hombres, acostumbrados a mirar a la oscuridad de frente. Pero por dentro, una calma extraña empezó a sentarse. Ya no cargaba este infierno sola. Al amanecer, antes de que Jimena abriera los ojos, ya estaba de regreso en casa, envuelta otra vez en el papel de la anciana débil, que necesitaba ayuda hasta para respirar. Volví a cojear. Volví a sobarme las rodillas. Retomé mi máscara. Cuando Jimena preguntó por mis resultados médicos, respondí con una naturalidad que me habría sorprendido días antes. La doctora Paloma dijo que los indicadores salieron un poco raros. Me sacó sangre para estudios más profundos, pero tardarán. Jimena sonrió con esa dulzura que ahora sabía falsa. Sí, mamá, descanse. Yo me encargo de todo como quedamos. Cuando ella salió al mercado, el timbre sonó. En la puerta había un joven con uniforme de telecomunicaciones. «Buenos días, señora», anunció lo bastante fuerte como para que cualquier vecino curioso escuchara. «Venimos a ofrecer una revisión gratuita de la conexión de Internet». Era el hombre que José había enviado. En 15 minutos, mientras yo fingía preparar agua caliente, ya había instalado cámaras minúsculas en lugares clave, dentro del reloj de pared, detrás del cuadro del pasillo,
bajo la mesa del comedor en la esquina de la cocina, y una especialmente bien oculta, apuntando hacia la maceta del helecho, ese lugar donde yo arrojaba el té. No habló más de lo necesario. Antes de irse me dedicó un leve gesto con la cabeza. Mi casa ya no era mi casa. Era una trampa vigilada día y noche. El siguiente asunto era Mateo. El niño no puede quedarse allí, me había dicho José con voz cortante. Es testigo. Y es el objetivo más vulnerable para Jimena. Rosa tomó el asunto entre sus manos con precisión quirúrgica. Llamó a Jimena con un tono alegre que no levantaba sospechas. «Hola, Jimena, mira. Este fin de semana haremos un pequeño campamento para los nietos en la finca de unos amigos. Hay caballos río aire fresco. ¿Por qué no dejamos que Mateo venga? Le hará bien salir un poco». Tal como José había predicho, Jimena aceptó sin dudar. «Ay, claro. Muchísimas gracias». El niño ya estaba aburrido de estar encerrado. Esa tarde preparé la mochila de Mateo con mis propias manos. La mochila verde con forma de dinosaurio. Al terminar de cerrarla lo abracé fuerte. Respiré ese olor a champú infantil que siempre me rompía el corazón. Le susurré despacio en el tono más tierno que pude, mi amor. Allá te portas bien. Y recuerda, no le digas nada a mamá sobre el dibujito, ni sobre los amigos de negro. ¿Sí? Ese sigue siendo nuestro secreto. Mateo asintió con sus ojitos enormes llenos de confianza. Ver el coche de Rosa alejarse con mi nieto me dejó un hueco inmenso en el pecho. Pero bajo esa tristeza había un alivio brutal. Mateo estaba a salvo. Afuera la red ya se estaba desplegando. Un camión de limpieza ambiental permaneció estacionado todo el día en la esquina, pero yo sabía que dentro había un equipo técnico monitoreando cada señal. Otros rostros nuevos aparecieron en el barrio. Un hombre paseando un pastor alemán, una joven con un cochecito de bebé, unos trabajadores arreglando el techo de un edificio cercano. La calle tan conocida para mí durante años de pronto se volvió extraña. Pero no peligrosa. Eran mis guardianes, mis sombras aliadas. Esa noche solo estábamos Jimena y yo en la casa. Sin las risas de Mateo llenando los rincones, el aire se volvió más espeso, más tenso. Cuando ella me trajo la acostumbrada taza de té de manzanilla, sonreí al recibirla. La luz amarilla de la cocina iluminó su rostro y su sombra. Y yo sabía, porque la cámara lo vería todo, que detrás de esa sonrisa perfecta se escondía el monstruo que había destrozado mi familia. Levanté la taza con ambas manos fingiendo un pequeño sorbo, sintiendo apenas el calor rozar mis labios. En cuanto Jimena se dio la vuelta para acomodar los trastes, incliné discretamente la muñeca y dejé que el té cayera en silencio sobre la maceta del helecho. Cada gota que absorbía la tierra no era solo una prueba más para las cámaras ocultas. Era mi pequeño acto de rebelión. Los 2 días siguientes continué interpretando con una dedicación casi teatral el papel de la anciana débil y cansada. Pasaba horas en el sillón mullido, agujas de tejer en mano, mientras mis sentidos estaban más despiertos que nunca. Escuchaba cada paso, cada respiración, cada llamada que Jimena hacía. Mis ojos, a través de reflejos en ventanas, espejos y rincones, seguían con precisión cada uno de sus movimientos. Sabía que las cámaras ocultas también lo registraban todo. José me había advertido por medio de Rosa. Necesitamos un espacio de tiempo amplio, un intervalo donde ella esté lejos y su equipo pueda trabajar sin que los note. Esa ventana de oportunidad dependía de mí. Yo debía provocar la situación perfecta. Yo era el señuelo. El plan se formó completo en mi cabeza, sencillo, pero delicado como un hilo tensado. A la mañana siguiente,
Mientras estaba sentada ante la mesa de la cocina, tomé el periódico local con gesto rutinario. Fingí leer sin interés hasta detenerme en un anuncio pequeño. Carraspeé y murmuré en voz alta como quien habla sola. «Oh, hay una feria de artesanías en el Parque del Sur. Cosas preciosas. Lástima que con estas piernas ya no pueda ir a ningún lado». Solté un suspiro largo, casi resignado, dejando el periódico sobre la mesa. Jimena, que limpiaba los platos, giró de inmediato. Sus ojos brillaron apenas un instante, ese brillo que ya sabía reconocer, cálculo disfrazado de cariño, antes de forzar una sonrisa amable. «Si quiere ir, yo la llevo. Caminamos despacito y si se cansa, descansamos. No le hace bien estar encerrada todo el día. Quizás quería conservar su papel de nuera perfecta. O quizá necesitaba una coartada para salir». Levanté la vista con un entusiasmo fingido. «De verdad, hija, hoy me vendría bien despejar la cabeza». A la hora pactada, Jimena me ayudó a subir al coche. Mientras el auto salía lentamente del callejón, miré de reojo por la ventana. Un camión de basura naranja estaba quieto, al fondo de la calle, más temprano de lo normal. Uno de los trabajadores sostenía una escoba, pero no estaba barriendo. Levantó la vista hacia nuestro coche y me dedicó un leve asentimiento. Un escalofrío me subió por la espalda. La operación había comenzado. En la feria me convertí en la anciana más quisquillosa del mundo. Me detuve en todos los puestos: cerámica, bordados, plata, dulces artesanales. Pregunté de todo: técnicas, precios, dónde lo habían fabricado. Jimena mantenía la sonrisa, pero su incomodidad crecía. Aún así debía aguantar. Después de casi una hora insistió en que descansáramos en un local de bebidas. Yo pedí un licuado de fresa y lo bebí con una lentitud desesperante. Cada minuto que la obligaba a permanecer allí era un minuto más para que el equipo de José operara en mi casa. 2 horas después, cuando Jimena ya no podía ocultar la ansiedad, acepté regresar. El camino de vuelta lo hice en silencio, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía repicar dentro del coche. ¿Habrían encontrado algo? ¿Habría salido todo según lo planeado? Al llegar, la casa parecía intacta. Todo estaba exactamente igual: los platos en el fregadero, el trapo en su sitio, el aire denso de siempre. El equipo había sido impecable. Esa noche volví a derramar el té en la maceta del helecho como siempre. Minutos después recibí un mensaje de un número desconocido: «Nos vemos en el mismo lugar de siempre». Esperé a que Jimena entrara a su habitación. Tomé mi abrigo, me cubrí el cuello como si el frío me lastimara y salí diciendo que necesitaba estirar un poco las piernas. Caminé varias cuadras antes de desviarme a la casa de Rosa. José ya me esperaba en su sala. La luz cálida iluminaba su rostro tenso, pero había en sus ojos un brillo que no pude ignorar. «Lo encontramos», dijo sin siquiera saludar. Colocó sobre la mesa una pequeña bolsa de evidencias. Dentro, envuelta con sumo cuidado, había una libreta de cuero marrón, las esquinas gastadas por el uso. José explicó con voz grave. Estaba muy bien escondida, debajo de una tabla floja del piso, justo bajo la cama de Jimena. Un escondite que solo alguien que duerme en esa habitación podía conocer. José señaló la tapa del cuaderno. Allí, grabado con una presión casi ritual, había un ojo entre 2 medias lunas enfrentadas. Con movimientos precisos se puso los guantes y empezó a hojear la libreta. Cada página estaba escrita con tinta roja repleta de símbolos incomprensibles, fechas, nombres y algo que parecía más peligroso: intenciones. Al avanzar, comenzaron a aparecer fórmulas con hierbas, compuestos, mezclas químicas. Un escalofrío me recorrió.
Podría ser allí donde estuviera escrita la receta del veneno que había estado tragando noche tras noche. Más adelante venía una lista de anfitriones ya ofrecidos junto con anotaciones sobre sus propiedades y bienes. No conocía ninguno de los nombres. Eran familias que nada tenían que ver conmigo. Pero aún así sentí un lazo oscuro unirme a ellas víctimas, marcadas por la misma sombra. Fue la última página la que me dejó sin aliento. En la parte superior con mayúsculas rígidas, decía ritual. Final de purificación. Debajo una línea escrita con letra demasiado ordenada. Ofrenda Esteban Martínez. Hora 00. Noche de luna llena. Viernes 1 de diciembre. Lugar La Quebrada. El frío que sentí no venía del aire, sino de la certeza. Miré el calendario que Rosa tenía colgado en la pared miércoles. Solo 2 días. 2 días para arrancar a mi hijo del borde de un sacrificio. ¿Dónde queda La Quebrada?, pregunté con la voz hecha trizas. Un cañón viejo en las afueras, donde hubo una mina abandonada hace décadas, respondió José. Perfecto para que nadie escuche nada. Me miró con una mezcla de dureza y empatía. Tenemos hora, lugar y prueba. Su actuación nos abrió la puerta. Hizo una pausa pesada como metal. Es hora de bajar el telón, señora. La noche del viernes, bajo la luna llena, la casa respiraba un silencio espeso. Jimena estaba inquieta, casi eléctrica. Sus dedos retorcían el borde de su blusa, sus ojos saltaban del reloj a la ventana. Ya no tarareaba, ni un murmullo, solo esa quietud tensa que huele a despedida. A las 9 en punto, como siempre, vino con la taza de manzanilla. Pero esta vez no la dejó sobre la mesa. Se quedó ahí mirándome fijo. Tómese el té temprano y descanse, mamá. Hoy la noto cansada. Había urgencia en su voz. Urgencia y prisa por irse. Recibí la taza con una calma que no sentía. Mis manos sorprendentemente firmes. La miré directo a los ojos dibujando la última sonrisa de esta farsa. Gracias, hija. Acerqué la taza a mis labios, aspiré el aroma dulce y venenoso que conocía tan bien. Y cuando ella se giró, derramé el contenido en la maceta del helecho. Esta vez el olor a sedante era más intenso. Pero no me adormeció. Me encendió la sangre. Subí a mi habitación fingiendo cansancio. Bostecé, le deseé buenas noches, apagué la luz. Y me senté en la oscuridad total. Mi respiración iba acompasada, alerta. Mi corazón no latía con miedo, latía con una rabia tensa. A las 11 exactas escuché el crujido de una tabla en la planta baja. Me acerqué a la puerta, entrecerré los ojos y miré por la rendija. Una figura negra se movía como una sombra. Jimena, vestida completamente de oscuro, deslizándose hacia la salida. La puerta principal se abrió apenas. Luego se cerró casi sin sonido, como una serpiente dejando su madriguera. Esperé a oír el motor. Cuando su coche arrancó y se perdió por la calle, me levanté de un salto. Ni siquiera cambié de ropa. Bajé las escaleras corriendo, abrí la puerta y dejé que el aire helado me cortara la piel. No tenía miedo. Tenía un objetivo. Un sedán oscuro sin luces apareció doblando la esquina. Se detuvo frente a mí. La puerta trasera se abrió con suavidad. José estaba al volante. Su rostro a medias bajo la sombra parecía de granito. «Suba, doña Elena». Me acomodé en el asiento y seguimos el coche de Jimena a distancia, guiándonos solo por el tenue brillo rojo de sus luces traseras. Salimos de la zona iluminada de la ciudad y tomamos la autopista. Luego de pronto Jimena giró hacia un camino de tierra lleno de baches que cruzaba campos abandonados. El sedán vibraba, saltaba con cada hoyo, pero yo no sentía nada. Mis ojos fijos en ese punto rojo que no podía perder de vista.
hasta que ese punto se detuvo. El coche de Jimena se estacionó frente a un barranco profundo, sumido en la oscuridad absoluta. La quebrada. Más adelante un sendero estrecho se perdía entre formaciones rocosas y conducía aquí hasta un conjunto de casuchas viejas torcidas por el tiempo, como los restos oxidados de una antigua estación minera. Aquella noche, sin embargo, una de ellas ardía con un resplandor rojizo. Velas encendidas en su interior proyectaban sombras largas deformes que se retorcían sobre las paredes, como espectros. José apagó el motor y nos escondimos entre arbustos secos. Me pasó unos binoculares. Al acercarlos a los ojos, el mundo entero pareció comprimirse en esa visión aumentada. Mis manos empezaron a temblar. Abajo, más de 20 figuras cubiertas con túnicas negras dibujaban un círculo perfecto. En el centro, atado a un poste que parecía a punto de desmoronarse, estaba Esteban, mi hijo, vestido con una tela blanca tan delgada que parecía una mortaja, la cabeza caída sobre el pecho, el cuerpo inmóvil, como si lo hubieran vaciado por dentro. Jimena apareció desde un costado y se integró al círculo sin decir palabra. El que parecía ser el líder, con una capucha más alta y rígida que las demás, levantó las manos y comenzó a recitar palabras incomprensibles. Su voz ronca y profunda vibró entre las rocas como un eco inhumano. José tomó el radio y murmuró: «Equipos en posición. Esperen mi señal». Luego se volvió hacia mí. «Es el momento», me dijo con una voz que era puro hierro. Asentí con fuerza. Ya no quedaba espacio para el miedo. En el patio el líder alzó un cuchillo ceremonial. La hoja bañada por la luz de las velas devolvió un destello frío casi azul. Dio un paso hacia Esteban. José apretó el radio y gritó con un rugido que desgarró la noche: «Ahora, entren ya». La oscuridad explotó. Reflectores ocultos iluminaron todo el barranco como un rayo blanco que partiera la tierra. Sirenas retumbaron desde todos los costados, envolviéndolo todo en un caos ensordecedor. «Coche, policía». «Manos arriba». Los encapuchados, sorprendidos como animales nocturnos, corrieron en todas direcciones. La disciplina del círculo se rompió al instante. Gritos, caídas, empujones. Agentes uniformados y policías encubiertos surgieron de entre las rocas. 2 oficiales derribaron a Jimena justo cuando intentaba trepar por una cerca de alambre oxidado. El cuchillo del líder cayó al suelo rebotando con un sonido metálico que me heló la sangre. No miré nada más. Abrí la puerta del coche y bajé corriendo, sintiendo las piedras clavarse en mis pies descalzos. Mi cuerpo entero avanzaba sin pensar, guiado solo por un nombre: Esteban. Llegué al poste. Con dedos torpes, ardidos por el frío y la desesperación, desaté las cuerdas que lo mantenían sujeto. Cuando su cuerpo se desplomó contra el mío, solté un sollozo ahogado. «Esteban, hijo, soy yo. Mamá está aquí». Él levantó la cabeza muy despacio. Sus ojos, al principio opacos sin luz, me atravesaron sin reconocerme. Pasaron varios segundos eternos antes de que parpadeara 2 veces, como si regresara desde un abismo. Una lágrima rodó por su mejilla. «Mamá», dijo con una voz tan débil que parecía quebrarse en el aire. Ese susurro roto pero vivo fue lo más hermoso que escuché jamás. La operación había funcionado. El horror de la quebrada se había fracturado. La noche pesadillesca, al fin, empezaba a desmoronarse. Las horas siguientes se desarrollaron bajo la luz fría casi quirúrgica de la estación de policía. Yo estaba sentada en una sala pequeña, detrás de un vidrio polarizado. Al otro lado, uno de los cabecillas del culto hablaba sin parar, como si su mente hubiera sido rota de tanto ocultar.
José se sentaba a mi lado silencioso, firme como una columna en medio de mis emociones agitadas. Cada palabra del fanático era como encajar piezas de un rompecabezas que jamás debió existir. Descubrimos que el plan original había sido realizar el ritual final de Esteban dentro de mi propia casa, en su cuarto. Ya me habían hecho ensayos varias noches, cuando yo estaba sumida en ese sueño artificial, provocado por el té de Jimena. Eso era lo que Mateo había visto. Esos juegos de adultos que dibujó con crayola negra. Querían convertir mi hogar en un altar de muerte. Pero tenían miedo. La casa estaba en una zona demasiado habitada. Cualquier ruido extraño podía alertar a los vecinos. Y sabían que la policía había olido su rastro antes. Por eso en el último segundo decidieron moverlo a un sitio más apartado la quebrada. Aún así, esa primera noche algo los desordenó. Mateo cayó enfermo con fiebre muy alta. Jimena, fingiendo ser la madre perfecta, no podía desaparecer sin levantar sospechas. Tuvieron que aplazarlo. Los miembros del culto, desesperados y sin poder comunicarse con ella, tomaron una decisión imprudente. Volvieron al vecindario para buscar una señal. No planeaban entrar a la casa, solo asomarse para saber qué estaba pasando. Fue entonces cuando doña Lupita, con su insomnio de anciana, los vio desde la ventana varias figuras encapuchadas, arrastrando a un Esteban que apenas podía mantenerse en pie. Horrorizada me llamó. Cuando miré por la mirilla, la cara que se estampó del otro lado no era la de mi hijo. Era uno de ellos. Un miembro del culto intentando ver si la casa estaba despierta, mientras tenían a Esteban escondido fuera de mi campo visual. Mi movimiento repentino, sumado a la llamada que hice a la policía que alcanzaron a oír, los puso en pánico. Se dispersaron sin plan, sin control, y así sin querer cometieron el error que los delató. Ellos sabían que habían quedado expuestos. En cuanto comprendieron que su secreto había sido descubierto, se apresuraron a arrancar a Esteban de la calle y se hundieron en la oscuridad sin mirar atrás. Jimena, después de bajarle la fiebre al pobre Mateo, continuó interpretando su papel con una perfección casi enfermiza. Negó todo, cada palabra, cada sospecha. Intentó convencerme de que mis ojos me engañaban, de que mi mente estaba débil por la edad. Quería enterrarme en la duda para ganar tiempo y proteger a los suyos. Nunca imaginó que justamente esa calma artificial, esa dulzura tan exagerada, sería la chispa que haría arder mi desconfianza y que abriría la grieta por donde tarde o temprano caería todo su mundo. Esteban fue trasladado de inmediato al hospital tras la redada. Mi muchacho, aquel joven lleno de vida que conocía desde que lo tuve entre mis brazos, ahora era apenas una sombra, ojos hundidos, piel pálida y una expresión perdida que me partió el alma. El psicólogo explicó que había sufrido un shock profundo agravado por la cantidad de sustancias alucinógenas que le habían administrado sin piedad. La recuperación sería lenta, dolorosa, con retrocesos inevitables. Pero luego me miró con una calidez que no olvidaré jamás. Lo que lo salvó, dijo, fue que su madre llegó antes de que lo quebraran por completo. Aún reconoce, aún siente. Todavía hay esperanza. Los meses pasaron pesados, casi estáticos, hasta que por fin llegó el juicio. El barrio entero estaba revuelto. Mi casa, antes tranquila y llena de olores a café y pan dulce, ahora era un epicentro de cámaras, periodistas y vecinos curiosos. Jimena, junto a otros 8 dirigentes de la sombra de la sangre, se sentaban frente al juez con las manos esposadas. Los cargos eran interminables: secuestro, privación ilegal de la libertad, fraude, lesiones, manipulación psicológica, pertenencia y liderazgo en una organización criminal. Yo me ubiqué en la primera fila, en el lugar reservado para las familias devastadas. Detrás de mí, murmullos, flashes, respiraciones inquietas. Pero mis oídos estaban muertos.
Solo veía la espalda de la mujer que un día me llamó mamá. Cuando se leyeron las sentencias, penas tan largas que solo un milagro permitiría que alguno saliera vivo de prisión, un silencio denso cayó sobre la sala. Jimena giró la cabeza. No sé qué me movió, pero yo también la miré. Nuestros ojos se encontraron en medio de ese vacío entre bancas. En los suyos no había un rastro de arrepentimiento, ni remordimiento, ni duda, solo vacío. Y dentro del vacío, un destello frío de odio. Un odio puro, dirigido a mí, a la mujer que frustró cada uno de sus planes. Volví la cabeza despacio, sin lágrimas, sin triunfo, sin furia. Solo la helada certeza de que aquella persona, la que entró en mi casa, durmió bajo mi techo y compartió mi mesa. Había cargado veneno en su alma desde el primer día. La puerta de la sala del tribunal se cerró tras ellos, y con ese sonido supe que no podía seguir en esa casa ni un día más. La puse en venta en cuanto regresé. Aquellas paredes estaban impregnadas de un dolor que no se iba ni con agua bendita. No podía caminar por el pasillo sin escuchar en mi memoria los golpes brutales de aquella madrugada. No podía pasar frente a la puerta sin recordar aquella figura monstruosa pegada a la mirilla. La casa había dejado de protegerme. Ahora me vigilaba. Y decidimos marcharnos. Nos alejamos de la ciudad de los chismes, de las miradas lastimeras. Vendí la casa y con los ahorros de toda mi vida compré una casita humilde en un pueblito costero. Allí donde el mar conserva la risa de la infancia de Esteban, el mismo lugar donde lo llevé cuando tenía 7 años, cuando las olas lo hicieron gritar de alegría por primera vez. Que en la nueva casa era sencilla, blanca como una concha, y con un techo azul que parecía copiársele al mar. Desde el pequeño balcón podía verse el océano rompiendo contra las rocas. Y allí ocurrió algo que ningún médico habría logrado. El aire salado empezó a curar nuestras heridas. El sonido del mar suave y constante fue reemplazando todos los ruidos que me habían perseguido como fantasmas. Mateo, con su terapia constante, volvió a sonreír. Ya no dibujaba figuras oscuras ni círculos siniestros. Ahora llenaba las hojas con colores vibrantes, barcos de velas blancas, peces enormes, delfines saltando entre olas y cielos abiertos. La sombra había salido de su alma. ¿Y Esteban? Mi hijo empezó a renacer. Primero en silencio, movido por impulsos simples, arreglar la tierra del patio, sembrar hierbas, llenar macetas con flores silvestres. Sus manos, antes acostumbradas al teclado, se volvieron ásperas, fuertes, vivas. Más tarde, volvió a leer novelas sobre el mar y viajes de aventura. Incluso empezó a acompañar a los pescadores del pueblo, al amanecer. Su mirada, antes vacía, ahora tenía brillo. Tenía horizonte. Los fines de semana, Rosa y José del Toro venían a visitarnos. Nos sentábamos en la terraza, tomábamos té y observábamos cómo el sol se hundía lentamente en el mar. Una tarde, con el cielo pintado de naranja, José me dijo en voz baja: gracias al cuaderno que encontramos y a los testimonios, logramos desmontar otras células de la secta. Muchas familias se salvaron de lo que usted vivió. Sus palabras aliviaron una pequeña parte de mi carga. Al menos nuestra tragedia había encendido una señal para otros. Y ahora, cada mañana antes de que salga el sol, me levanto y miro el mar. Ya no le temo a la oscuridad. Ya no salto con cada ruido, porque sé por fin que la noche no siempre significa peligro. A veces es solo el anuncio de que la luz está cerca. Avanzo descalza sobre las losetas frías hasta el pequeño huerto que Esteban cuida con tanta paciencia. Entre mis dedos recojo las hojas tiernas de menta, aún humedecidas por el rocío del amanecer. Las llevo a la cocina y preparo una tetera. Esta vez no hay manzanilla adulterada ni mentiras mezcladas en el vapor.
Este es mi propio ritual, un té limpio nacido del esfuerzo de mi hijo y de esta tierra nueva que nos ha devuelto el aliento. Me sirvo una taza y camino hacia el balcón. La luz dorada se filtra entre las nubes y desde allí contemplo la escena frente a mí, Esteban y Mateo agachados sobre la arena, moldeando juntos un castillo. La risa del niño se deja llevar por el viento marino uniéndose al vaivén constante de las olas, como una canción que acaricia hasta el alma. Esteban señala cómo levantar una torre y Mateo lo imita con orgullo. Esa serenidad que había desaparecido de su rostro, por fin volvió. El recuerdo de aquellos golpes en la puerta y a la 1 de la madrugada seguirá siendo una sombra en mi memoria. Una herida que nunca borrará del todo su marca. Pero hoy, al ver a mi hijo respirar en libertad y a mi nieto corriendo sin miedo bajo la luz del amanecer, entiendo que la pesadilla no triunfó, que no logró arrebatarnos lo que realmente importaba. Encontramos nuestro propio amanecer. Crucé un infierno del que muchos no regresan. Sobreviví. Y lo hice no como una mujer derrotada, sino como una madre que se negó a entregarse. Dudé de mis sentidos. Me llamaron paranoica. Caminé sola entre lobos que llevaban mi apellido en la boca. Pero incluso en los días más oscuros, mi instinto seguía latiendo obstinado, guiándome como una vela en mitad del viento. Hoy quiero hablarle a quienes están viviendo su propio silencio. A quienes sienten que algo se desmorona en su casa aunque todo parezca en orden. No permitan que la calma impostada de otros apague su voz. No dejen que el miedo o el cariño mal colocado les tape la verdad. Pregunten, duden, escuchen lo que su corazón les grita cuando el mundo quiere que callen. Porque el villano más peligroso no es el que amenaza, sino el que sonríe. El que sabe disfrazar la oscuridad con ternura. Y si alguna vez sienten que su hogar está demasiado perfecto, demasiado impecable, demasiado silencioso, quizás ese sería el momento de mirar 2 veces. A veces el silencio es un grito. A veces la calma es el disfraz de la tormenta. Los nombres y lugares en esta historia han sido modificados para proteger a quienes vivieron esta tragedia. No cuento esto para señalar, sino para que alguien en algún rincón encuentre el valor de detenerse y pensar. ¿Cuántas madres están soportando a solas aquello que debería poner a temblar al mundo? ¿Y tú? Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Te quedarías callado para no romper la paz aparente? ¿O serías capaz de enfrentar lo inimaginable con tal de recuperar tu voz? Yo creo firmemente que la valentía abre caminos que ni siquiera imaginamos. Que después de un largo invierno siempre llega un día claro. Y ahora, mientras el sol comienza a elevarse y el aroma de la menta caliente se mezcla con el viento del mar, entiendo algo simple y profundo. Seguimos aquí. Seguimos vivos. Y esta es nuestra nueva vida.